Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast El lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para nuestro cuarto episodio. En este espacio vamos a conversar de los desafíos que nos toca vivir en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. Hoy la aventura la vamos a realizar con Diego Borges, quien nos va a contar su experiencia en diversos proyectos tecnológicos desde una vereda muy importante que es la vereda de procesos. Diego es ingeniero civil industrial, tiene más de 15 años de experiencia en proyectos de transformación estratégica, en compañías internacionales, en diversas industrias. Cuenta con una amplia experiencia en gestión de proyectos multidisciplinarios con metodologías tanto tradicionales y ágiles. Es experto en excelencia operacional a través de mejora continua y lean management, implementación de tecnología para soportar procesos clave del negocio, comunicación estratégica y experiencia en la oficina de proyectos en entornos multiculturales. Diego también está certificado como Lean Six Sigma Black Belt, ya también como Scrum Master y como AI Leadership for Organization. Diego, ¿cómo estás? Súper bien, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de esta posibilidad de que podamos conversar de la gestión de proyectos, de los aprendizajes y también de la importancia que tienen los procesos dentro de las empresas para poder lograr conseguir su objetivo estratégico. Creo que es una vereda muy importante, como tú bien dices, que a lo mejor a veces se le podría dar más importancia en estos proyectos que, bueno, lo vamos a ver ya más en detalle cuando Uh -huh. hablemos de las experiencias. Diego, cuéntame cómo comenzaste a trabajar en este tipo de proyectos, en procesos. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Sí, claro, mira, te cuento, a mí siempre me gustó mucho poder trabajar en proyectos o en tipos de iniciativa donde tú tuvieras la posibilidad de hacer cosas, de crear cosas desde cero, de Uh poder de -huh. alguna forma también influenciar y mover la dirección hacia la cual se está dirigiendo una organización. Poder tener como ese tipo de roles, a mí siempre me llamó mucho la atención, porque me gusta tanto como esta parte más de pensar, de analizar, pero al mismo tiempo me encanta también poder hacer, poder ver los resultados de lo que tú estás trabajando. Entonces, en esa línea, siempre he buscado desafíos donde tú estés de alguna forma trabajando en temas que sean estratégicos para la organización, pero también Uh al -huh. mismo tiempo tú estés viendo que eso se haga realidad, que eso se concrete. Entonces, todas las experiencias que he estado trabajando han sido de proyectos de este tipo, donde tú estás viendo, no sé, cambios de estructura en la empresa, estás trayendo nuevos sistemas, nuevas metodologías en los equipos, cambiando el modelo operativo de la empresa. Entonces son como proyectos que son muy complejos, donde hay mucho tema de manejo político, mucho tema hay harto análisis numérico también, o sea, tienes que tener como esa capacidad de poder darle sustento a lo que estás haciendo, pero también hay desafíos interesantes por el lado de habilidades más blandas, de poder gestionar a los equipos, de tener como ese roce político entre la organización y ver que todo esto se vaya alineando con la estrategia. Y bueno, y aquí estamos, o sea, he estado siempre como en eso, es algo que me encanta hacer y siempre buscando seguir desarrollándome en esa línea. Comparto mucho los temas que has comentado, Diego. Y en este tipo en los roles, los distintos roles que te ha tocado participar en los proyectos, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son los principales desafíos a los que te has visto enfrentado? Sería importante a lo mejor mencionar como el rol y el desafío, porque yo entiendo que tienes una amplia experiencia trabajando en proyectos. Sí, mira, yo diría que de lo que he visto en desafíos en estos proyectos, hay como algunos patrones que he identificado, que son ¿Ya? cosas que cuando los proyectos no han ido bien, han tendido a pasar. Y quizá uno podría decir como que quizá hay alguna causalidad ahí, ¿bien? Uh -huh. Entonces, yo lo separaría como en dos grandes mundos. El primero, para mí, dos o tres mundos. Yo diría que el primero es como por el lado de los temas que son quizás más de personas o más blandos,
cuando los proyectos no han andado tan bien, yo diría que en las causas comunes o los desafíos que he visto que se repiten, siempre hay temas de liderazgo, de cómo la persona que está llevando el proyecto, que tiene algún rol de líder o del gerente de proyecto, si tú le quieres llamar, quizás ahí ha tenido como falencias en, por ejemplo, establecer bien cuáles son los roles de cada persona del equipo, o ha tenido falencias, por ejemplo, en comunicar de forma clara y oportuna hechos Ujú, importantes, asegurarse que el otro lo entienda, que porque siempre la comunicación dice, no, se dice que es bidireccional, entonces, está bien, tú puedes informar, pero si no te aseguras que tu contraparte lo entienda bien, y eso llévalo, por ejemplo, a un contexto multicultural, donde a lo mejor tú no hablas el mismo idioma que la otra persona. O sea, hay como otra complejidad ahí que a veces si tú no eres tan consciente, puedes como asumir ciertas cosas y no van a estar pasando. Entonces, por ejemplo, ese es como es algo que he visto que pasa mucho. También en la misma línea, yo te diría que algo que siento que ha pasado en otras veces es que nos enfocamos como en hacer las tareas del proyecto, ujú. en estar como viendo que la GAT se siga, que estemos avanzando, que se entreguen cosas, etcétera, pero no sabemos si realmente eso es algo que la organización quiere, si es algo que la organización le va a entregar valor, si está alineado a los objetivos estratégicos de la empresa, si te trae realmente algún beneficio. Entonces hay como mucho de este foco en temas más de forma, de decir Mm. como si tenemos los riesgos, tenemos quizás el plan súper detallado, con todos los roles identificados, con una RACI súper así, una matriz racista de roles y responsabilidades, básicamente, Ujú, súper así al milímetro, pero a lo mejor la gente no lo entiende, a lo mejor es un nivel de detalle tan micro que no es accionable, a lo mejor volvemos a la parte de la comunicación. Puede ser que tú lo digas, que esté documentado, pero a lo mejor la persona no lo siente o no lo ujú, percibe. Entonces, ahí te queda como un poco en el limbo. Y en la parte de beneficio, yo te diría que también como que no, a lo mejor no son tan visibles o perceptibles por el resto de la organización. Entonces ahí tú ya entras en todo como la parte de gestión del cambio, de que la gente te empieza como de alguna forma, a ponerte resistencia a usar a usar el proyecto, a usar lo que tú estás trabajando. Entonces, ese es como otro tema ahí bien importante y uno tiene que entrar creo que hay que trabajarlo, es como un desafío y me ha pasado que en proyectos que he visto que han tenido problemas, pasa, o sea, Mira, a porque es mí como también, una metodología. a mí también me ha tocado ver, de repente los proyectos se enfocan mucho en un caso de negocio con indicadores económicos que en el fondo son los más cuantificables, el ahorro de costos, qué sé yo, como hay muchos indicadores. Pero esos indicadores muchas veces no son relevantes para las personas que van a usar las nuevas capacidades, por lo tanto, se tiende mucho a enfocar los proyectos y darle visibilidad a los resultados económicos, que salió a tiempo, que cumpliste el presupuesto, que estás concretando el ahorro que prometiste, qué sé yo, pero eso en términos de cómo las personas, los usuarios de los sistemas, eso no lo entienden, no les importa que la compañía tenga costos, sea más eficiente, por ejemplo, eso no lo logran captar necesariamente y a lo mejor probablemente no sé si tienen por qué captarlo, y es un trabajo, ¿cierto?, de las personas que gestionan el proyecto, dependiendo de los roles que tengan definidos, ¿cierto? Pero es un trabajo de ellos también poder gestionar a los stakeholders que son los usuarios y no solo los stakeholders que son los accionistas o ejecutivos, digamos. No, sin duda. Y como tú bien dices, yo creo que ahí lo que pasa es que la comunicación hacia ellos se hace desde un punto de vista muy orientado hacia lo del proyecto, sin ponerse en la óptica o la perspectiva de la otra persona y tratar de Ujú. entender qué es lo que le mueve a él la aguja, qué es lo que le interesa, qué es lo que lo motiva. Entonces, cuando tú caes en ese, podríamos decir que es casi como un pecado capital, para ponerle así como algún nombre Está bueno el concepto, me más... gustó. Es que es soberbia al final del día. Ujú. Entonces, cuando tú entras a trabajar toda esa gestión de la comunicación desde esa perspectiva, es muy difícil poder convencer a la gente. El mensaje que tú mandes no les va a llegar.
No lo van a sentir como algo que a ellos les mueve la aguja, los toca, les genera como algún grado de deseo, de interés en poder hacer o moverse hacia el cambio. Entonces es un tema bien complicado. O sea, y sin duda, o sea, hay gente que es experta en eso, o sea, está muy metida en eso y yo también te diría, o sea, es una línea que creo que en el último tiempo se le ha dado más importancia, pero también tienden a hacerse como por checklist, como por cumplir con el formalismo. Tengo gestión del cambio, tengo mi plan de Sí. comunicación, pero si está bien, que esté bien hecho ya es otra complejidad. Y ojo, y lo que tú comentabas de los indicadores que tú decías, los indicadores financieros que estén y que se le haga seguimiento, para mí eso está bien. Y yo te diría que de lo que he visto, creo que es algo como mejor del promedio, aunque suene así de Ujú. duro, pero normalmente es como que el proyecto se enfoca en el delivery, pero no en después ver en el monitoreo y en el seguimiento de ver de que realmente tú estés capturando como organización el valor que tú prometiste, sea la parte Sí. numérica o sean otros beneficios cualitativos. O sea, eso ya, que tú llegues a eso es un grado de madurez que creo que todavía me he visto muy pocas veces. O sea, no, o a lo mejor ni siquiera he visto. Es una cosa así, eso ya es otro nivel. No, yo lo he visto, pero solo, por ejemplo, para planes estratégicos, en alguna consultoría a lo mejor de la mano con McKinsey, que le pone mucho foco al valor, al cumplimiento de la promesa de valor. Ahí lo he visto, digamos, pero algo como muy acotado y muy puntual. Si tú me preguntas, yo creo que las PMO, por ejemplo, pueden evolucionar. No todas son así, no quiero generalizar, pero más que quedarse enfocado, ¿cierto?, en medir el avance, el desvío, la gestión de riesgos, que no está mal, que son señales también, ¿cierto? Pero también hay un trabajo que hacer en, en medir el valor, si el valor se está cumpliendo o no. Creo que las áreas PMO, procesos, por ahí, pueden tener también esa labor. Como proceso lo veo mucho más por el lado de mejora continua, de ir monitoreando los procesos que están en la organización, como PMO por el lado de ver el que se cumpla la promesa del valor, en el fondo, el valor prometido. Sin duda. Sin duda, o sea, yo creo que ahí sería como la reinvención de la PMO, la evolución es tender hacia eso, a tener como ser un panel más estratégico, salir desde estas como actividades que son un poco desde o higiénicas en la gestión del proyecto y pasar a visibilizar el valor y ver cómo esto también está alineado a la estrategia de la empresa. Oye, pero para volver al, Sí, al punto volvamos. original de lo que estamos hablando, porque yo creo que nosotros que tenemos tanto tema en común podemos irnos por las Sí. ramas y hablar de otras cosas. El tercer punto de estos desafíos es justamente la parte de los procesos y te diría que sobre todo Ujú, en proyectos, como tú bien decías, que están orientados a las implementaciones tecnológicas. Ahí también es como cuando ahí siempre hay como señales de cuando el tema no va a terminar bien. Es cuando, por ujú. ejemplo, tú estás, no sé, compras un software como de clase mundial, un líder de su tipo de solución, etcétera, o incluso a veces con temas que son ya más customizados. Yo te diría que normalmente, también otra suerte como de pecado capital o de falta grave, que es un tema que uno debería darle más importancia, es asumir que con la nueva tecnología el proceso que tú tenías antes te va a funcionar igual y te va a funcionar mejor. O sea, es como Ujú. para la gente, para los que estamos acostumbrados a hacer como estos mapeos de procesos, tipo Visagi, BPMN, todos estos estándares, Ujú. entre paréntesis, super nerd, pero digamos, son las herramientas que se usan. Exacto. Los que estamos acostumbrados a esto, yo diría que la falta es como decir, mira, tenía esta actividad o esta cajita, si para ponerlo aún más informal, la hacía en el sistema antiguo y ahora la hago en el sistema nuevo. O sea, Ujú. eso es para mí una receta para generarte problemas. Porque tú no Sí. estás viendo, por ejemplo, primero, si tú estás viéndolo desde un punto de vista como ya más de excelencia de proceso, tú deberías decir cuál es el proceso al que quiero llegar, hacia dónde me quiero mover, cómo quiero funcionar yo. ¿Qué quiero también? ¿Cómo está relacionado esto con los objetivos estratégicos de la compañía? Yo estoy más bien en una línea de eficiencia a todo costo,
una línea de quizás tener un estándar de servicio consistente, pero permitir ciertas variantes en el proceso dependiendo de un segmento cliente, por ejemplo. O sea, estoy como en esa, en esa mirada como empresa. Entonces tengo que tener primero muy claro eso. Y después, teniendo claro eso, digo ya, bien, entonces, ¿cómo quiero funcionar? Estandarizo mis procesos, busco, debería revisar también, por ejemplo, qué tareas tengo en los procesos que no haga sentido, qué tareas quizás puedo dejar de hacer. Ahí siempre pasa, y esto es como de libro, ¿ah? Sobre todo en empresas que llevan mucho tiempo funcionando de una cierta manera, te encuentras con actividades que se hacen porque se han hecho siempre así. Y nadie sabe si realmente es algo que había que hacerlo, a lo mejor antes había que hacerlo, pero en el hoy no hay que hacerlo porque te cambió una regulación o te cambió algún requerimiento del negocio, entonces ya no hay que seguir haciéndolo. Pasa más en empresas más grandes, donde tú tienes mucha gente, esto es, pero así, es de libro. O sea, no te vas a encontrar con ese tipo de ineficiencias y es porque está bien, hay inercia, la gente tiende como a quedarse una situación cómoda o status quo, porque estamos acostumbrados a operar así, estamos, digamos, funcionando en piloto automático, está bien, necesitamos funcionar a veces de esa forma, pero cuando estás haciendo todo este tipo de proyecto, iniciativa, es el momento para que tú revises concienzudamente qué cosas puedes dejar de hacer, qué cosas puedes simplificar, qué cosas puedes eliminar, qué cosas puedes mejorar. A lo mejor también tú dices, ¿sabes qué? En línea con mi estrategia, esta actividad a lo mejor debería hacerla de una forma totalmente distinta. O sea, ya no puedo seguir haciéndola así. Por ejemplo, suponte que estás en un proyecto con algo relacionado a la experiencia del cliente. O sea, y tienes que darle una experiencia que para el cliente sea wow. Entonces deberías repensar totalmente cómo vas a hacer esa parte del Totalmente. proceso, ese punto de contacto. Es lo que la gente que son más de la línea de experiencia cliente te va a decir en el viaje del cliente. Pero al final del día un punto de contacto y hay un proceso que está por detrás que te permite hacer ese viaje al Así es. cliente. Entonces, cuando tú haces eso, ¿qué es lo que termina pasando? Que, por ejemplo, no revisaste tus procesos y te lanzaste de lleno a ejecutar, a implementar, a desarrollar la tecnología, porque siempre, todos sabemos, a los que hemos estado en proyectos de tecnología, siempre que te dicen, no, esto hay que ir a IT, a tecnología, todo el mundo se pone como blanco y dice, ah, ya, bueno, entonces hablemos el otro año, esto se va a demorar, esto va a salir caro, eh, esto va a ser complicado, entonces tiene como un poco, hay como todos esos paradigmas por detrás y todas esas creencias, entonces, sabiendo toda esa experiencia, la gente, o lo que nos ha pasado en estos equipos, es que decimos, tenemos que resolver esta parte tecnológica lo antes posible. Tenemos que ponernos ya, tener al equipo de desarrolladores construyendo el sistema lo antes posible, porque eso toma tiempo, eso se demora. Y es cierto, toma tiempo, es complicado, se demora. Entonces, toda esta parte como previa de entender bien cuál es el proceso, cómo me imagino que voy a funcionar en el futuro, todo esto como que en el mejor de los casos lo hace a la rápida. En el peor de En los el mejor de casos, los casos. Mm. en el peor de los casos es como lo que yo te decía burdamente, de cambiar el sistema en la cajita. Entonces, por ejemplo, si tú tenías un proceso que se hace igual, un proceso que debiera ser el mismo en dos áreas de la compañía, que tenía toda la lógica estandarizarlo, cuando no haces eso, te quedas con dos procesos totalmente distintos que deberían ser iguales. Y porque a lo mejor no te quisiste pelear con el dueño del proceso, con el stakeholder, no quisiste entrar a la conversación, porque eso también Sí. es un ejercicio que requiere una inversión de tiempo importante. O sea, tienes que hacer que la gente converse, que se pongan de acuerdo. Y ahí, dependiendo de la cultura de la empresa, hay empresas que van a hacer más de, sí, perfecto, lo entiendo. Hay otras que van a decir, no, no, mi proceso es sagrado, nadie me lo toca. O sea, Ujú. se puede llegar casi que a ese nivel. Entonces, hay que invertir ese tiempo y a veces no lo queremos hacer, a veces estamos tan apurados por la parte tecnológica, a veces también pasa, claro, en los stakeholders de arriba también presionan, ¿no? Aquí no Sí. nos ha pasado, que no nos ha pasado. Entonces, es como algo que hay, que sí, yo veo, y te diría, o sea, lamentablemente veo, no se le da la importancia debida, y después lo que termina pasando cuando se hacen cuando se toman este tipo de decisiones, lo que termina pasando es que, por ejemplo, tu desarrollo termina siendo más caro, porque tienes que implementar el mismo ejemplo del proceso que era
muy estandarizable, tienes que implementar dos variantes del proceso. Ujú. Entonces ya tu costo es por uno como algo. Y podría haber Sí. sido por uno. ¿Ya? Podría haber sido tu esfuerzo por uno. Después ¿qué pasa? Que como no revisaste bien el proceso, te empiezas a encontrar con que hay gaps, hay estos famosos gaps. Ujú. ¿Y qué hacemos acá para resolver esta tarea? Es que porque en el sistema nuevo no se puede hacer lo mismo que en el sistema anterior. O en el sistema nuevo esto se resuelve con otra funcionalidad que es una funcionalidad estándar, entonces acá como tú quieres esto distinto, no se puede. O es más caro. Ya, subiste costo de nuevo. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de cosas pasan? Que te das cuenta también que hay, sobre todo cuando hay integraciones, que también es algo que es temible. O sea, yo Doloroso. la verdad, súper doloroso. Es muy complicado, ¿ah? Es como que uno tendería a pensar que con todo lo que ha avanzado la tecnología debería estar más fácil. Y bueno, quizás cuando hay conectores estándar, a lo mejor anda más rápido, cuando hay APIs, cuando hay como ese tipo de funcionalidades. Pero, digamos, en proyectos típicos de empresa que tienes como tus sistemas legados o tienes Ujú. tu sistema World Class súper customizado, que entonces al final es como muy distinto al estándar. Claro, o sea, las integraciones terminan ahí siendo bien complicadas, o sea, es Sí. parte importante de los esfuerzos. Lo hablaba también creo que alguno de tus invitados también hablaba mucho de eso, del tema de las integraciones. Sí, en el CRM, en el Entonces, capítulo. sí, sí. Sí, Lorena, eso me Entonces, cuando tú tienes este tipo de integraciones, también te empiezas y no tiene el proceso bien identificado, no tiene el proceso reinventado, no tiene el proceso ya, digamos, limpiecito y alineado a las potencialidades de la tecnología, a tu objetivo estratégico, etcétera. Después, esa parte de las integraciones va a pasar, va a pasar que te va a decir, es que era más complicada la integración. Es que no eran 3 puntos de integración, eran 15. Es Claro. que entonces, volviendo al tema del costo, duración y esfuerzo del proyecto, ya le sumaste, se te empieza a disparar exponencialmente, exponencialmente. Entonces, fíjate lo divertidos que somos las personas, que por este cortoplacismo de decir, no, ¿cómo vamos a gastar tiempo en entender Mm. bien el proceso? ¿Cómo vamos a gastar tiempo en esto? Si esto es trivial. Por no hacer eso, que a lo mejor podría haber sido, no sé, un 10-20% del esfuerzo del proyecto adicional, de lo que tú tenías estimado originalmente, te puedes gastar fácil 3 por, 4 por. Sí, Y quizá, totalmente. y quizá estoy siendo conservador. Y son proyectos caros de repente, en el fondo. Mira, yo, para Sí, complementar un poco, tengo como la experiencia buena y mala. Por un lado, en una institución X querían hacer el cambio del ERP. Hace mucho tiempo que no sabía, la herramienta que se usaba estaba súper desactualizada y tomaron la decisión de no hacer el análisis ASIS de los procesos, porque era un proyecto de adopción, no de adaptación, y los resultados al momento de hacer las pruebas fue horroroso, en el fondo, horroroso. Eso por un lado, y salió obviamente mucho más caro en tiempo, en esfuerzo, en reputación del equipo, etcétera. Pero por otro lado, también me pasó en una empresa mediana, que de repente donde se pueden, cuando son más grandes las empresas, creo que tiene cosas buenas y malas, pero es más difícil movilizar. En empresas pequeñas o medianas puede ser más fácil, aunque hay menos recursos, digamos. Y me pasó que fui a formar el área de procesos y tenía que revisar los procesos de punta a punta de las mudanzas internacionales. Y tenía todo el apoyo del gerente general porque él también, en el fondo, entendía de procesos y sabía la importancia. Y nos pasamos varios meses levantando los procesos y entendiendo el negocio también, como detrás de los procesos, no solo como entender un flujo en Visagi, sino entender el negocio, cómo fluía a través del proceso, que eso es otra conversa quizás para otro podcast, pero eh, y eso permitió de alguna manera que después pudiéramos sacar buenos productos, implementar el BPMS y ir implementando un portafolio de gestión de innovación después porque sabíamos súper bien qué dolores atacar y ver un poco lo que tú comentabas, Diego, de para dónde quiero ir, qué sentido le quiero dar a ya tengo clara la situación actual o el ASIS, hacia dónde quiero ir. Entonces,
tengo como las dos experiencias y en verdad es súper distinto el resultado. Uno se puede demorar más al inicio, pero si los comparo, al final voy a entregar valor primero invirtiendo más HH en analizar, en ver los procesos iniciales, la situación actual. Claro que sí. Y es como, oye, como bien dicen, y creo que es algo que se aplica también en toda la vida, o sea, mientras tú antes identifiques un problema, mayor margen de acción vas a tener y mucho más barato va a terminar siendo la corrección o las posibles mitigaciones que tengas que hacer. Si tú te das cuenta en un proyecto típico de tecnología de problemas en la fase de construcción, no sé, alguna vez vi un gráfico que te mostraba como qué tantas veces se te incrementaba el costo. Si ya te das cuenta en el Ujú. testing, típico con las integraciones, o sea, olvídate, olvídate, o sea, ahí ya estás pero frito. Entonces, toda esta como apuro esfuerzo, al final es una miopía tremenda porque te termina desviando todos los costos y no solo pocas veces. Entonces, y los mismos stakeholders que en algún momento te hicieron toda esta presión de apurarte, después después te lo desconoce. Entonces es tremendo, o Sí. sea, una situación muy, muy desafiante, ¿ah? Muy desafiante y ahí también cuesta ver quién se hace cargo, o sea, después empiezan que ver, hagamos los post-mortem, intentamos bien qué pasó, los análisis de causa-raíz, bueno, es tremendo, es tremendo. Sí, hemos hablado un poco de los desafíos y también de los errores. No sé si porque hemos mezclado los temas, pero es que va todo de la mano al final. ¿Hay algún otro error que tú consideres que se cometen en los proyectos, a lo mejor que no hayas mencionado? Mira, yo te diría que quizás el tema, volviendo a la parte como más soft, no recuerdo si tocamos tanto la parte del manejo de los stakeholders. Algo hablamos de poder acercarnos a ellos, tenerlos como bien identificados, ver cómo uno llegarle la comunicación. O sea, yo creo que eso es algo o sea, me gustaría como ser un poco más enfático en eso. O sea, creo que es ¿Ya? algo Ujú. que ahí tú ves, por ejemplo, en la misma parte de los procesos, o sea, la misma gente que está como en esta primera línea son los que saben. O sea, si tú tienes que ponerte a dibujar un proceso o entender bien dónde estás parado, la gente que ejecuta el proceso son los que saben más, son los que saben más. Y, Totalmente. Si te lo dice un y jefe, te no le diría que, creas. Anda con el que ejecuta el no, proceso. no sé si, mira, pero hay de repente personas que tienen como esa autoconciencia que te dicen, velo con tal persona, él es el que sabe, yo Sí, acá no tengo idea, o yo solamente sé la generalidad. Y está perfecto, está sí, perfecto que tengan como ese autoconocimiento de entender realmente cuál es su rol y que fomenten el espacio de la otra persona. O sea, yo creo que eso es algo que te diría que es como bien. Y eso también ayuda a desarrollar a los equipos, ¿ah? O sea, de repente sí. estas mismas personas que están como en estos roles más de primera línea, frontline, que le llaman elegantemente en inglés, muchas veces también como que no se les da tanto, yo diría que no se les da tanta importancia, ¿ah? Yo creo que Ujú. hay que reconocerle y valorarles el trabajo y en este tipo de proyectos son como tu principal fuente de información. O sea, Sí. ellos te van a ayudar mucho a dibujar tu proceso actual y te van a también, yo creo que, ayudarte a entender bien qué es, qué necesitas para que tu proceso futuro funcione. Ellos te van a decir, Ujú. no, esto puede ser que acá no funcione, esto acá yo veo que quizás es algo que no está tan bien manejado. Entonces obviamente también ellos van a tener, yo diría que puede ser que lleguen como con sus paradigmas, lleguen como con sus, sus preconcepciones de cómo uno tiene que hacer las cosas, también tienes que hacer alguna suerte de desafío súper constructivo para que ellos también poder lograr que salgan de los paradigmas y vean, por ejemplo, potencialidades de mejora u otros ángulos que a lo mejor no están viendo y también reconozcan que hay cosas que no, a lo mejor se podían hacer mejor, pero por la razón que sea no lo están haciendo. Y otra cosa que también creo que es importante, Lucía, yo diría Ujú. que es el tema de la cohesión de los equipos, que también está medio relacionado a la parte de liderazgo, ¿ah? Sabes que yo diría que en los proyectos he tenido como las dos experiencias, como tú contabas. O sea, he trabajado en equipos que están muy cohesionados, que Ujú. toda la gente es muy autónoma, ha sabido siempre muy bien lo que tiene que hacer,
por ejemplo, no ha pasado así de que tengamos que llegar a tener como un calendario de vacaciones y avisado con anticipación, o sea, nadie, o sea, sí, se avisaba, o sea, estaba eso, pero digamos que la gente antes de irse a vacaciones dejaba todo listo, o sea, todo se planificaba para dejar todo listo antes y eso nacía de la persona, Ujú, ¿ok? No era algo que tuvieras que estar como de alguna forma haciéndole algún control o seguimiento. Y si había algún problema nos cubríamos, o sea, he estado en ese tipo de equipos que trabajan así y es un agrado, o sea, tú realmente te enfocas en hacer lo que tienes que hacer, pones la energía donde están los problemas, en resolverlos, en poder avanzar. Entonces, lograr equipos así es como algo que no siempre se da. Obviamente uno también tiene que ver cómo hace lo mejor con lo que tienes. O sea, yo soy un convencido de que un gerente que es bueno, con un equipo, aunque la gente no sea brillante, va a hacer maravillas, va a hacer cosas súper buenas, va a ver cómo sacar lo mejor de cada uno. Entonces, no necesita tener una selección de un Real Madrid de profesionales, ¿ah? O sea, no lo necesita, sino ujú. que el gerente que es bueno los va a coordinar, los va a alinear, va a ver cómo tener a la gente motivada, comprometida, va por ejemplo, a blindarte todos los temas que vienen de afuera, que es lo típico que llegan, de nuevo, llegan los stakeholders de arriba, lo- 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 el senior management, o todos los que son como están más altos que tú, y empiezan a pedir cosas y a cambiarte prioridades y a cambiarte el orden, o sea, todo ese tipo de cosas, o les da como el apetito, pero hagámoslo más rápido. No, es que no hagamos esto, es que también hagamos Ujú. esto. Y un gerente bueno te bloquea esas cosas y te da las razones y hace que el equipo siga avanzando. Y si hay que hacer cambios, también te los va a avisar a tiempo, lo va a manejar de una forma como constructiva para el equipo. O sea, Sí. cuando trabajas así es impresionante cómo se te disminuye el riesgo del proyecto y al mismo tiempo cómo es entretenido trabajar. Lo disfrutas. O sea, Ujú, de nuevo, a los que nos gusta trabajar en proyectos como tú y yo, o sea, cuando estás con equipos así, es lo más entretenido que hay. O sea, uno dice, qué rico tener que tener mi reunión de equipo, qué rico, vamos a salir de esta, se buscan soluciones, no, es impresionante. Y por contrapartida, hay veces que, claro, el equipo no, me ha tocado equipos que, por ejemplo, ha costado tener como esa confianza o esa seguridad psicológica para poder decirnos las cosas como de forma más abierta. O sea, y ahí entras como a las conversaciones más políticas, que son como más por el lado, la gente no... hay veces que incluso la gente tiene como tanto desgano, desmotivación, que ni siquiera dice, o sea, dice, ¿para qué me molesto en levantar esto si no va a pasar nada? Ya como que te desilusionas del sistema. Sí. O sea, ya llegas como a eso. Y es cuando te toca eso, ahí es difícil y también, claro, o sea, a lo mejor tú puedes llegar como con toda o sea, yo soy un convencido, ¿ah? O sea, tú obviamente tienes que tratar de hacer siempre lo mejor dentro de tu esfera de acción, pero así es desafiante, ¿ah? De repente alguien que tenga como una posición de mayor autoridad te puede invalidar tus decisiones, te puede bloquear temas que tú trates de impulsar, entonces es un poco más complicado en ese tipo de contexto. Entonces ahí, claro, la gente cuesta, hay que estar como haciendo más seguimiento, hay que estar haciendo como más lo que yo digo de broma, le digo, hay que estar haciendo como de babysitting, porque yo Ujú. esperaría, tú estás trabajando con adultos, que son profesionales, que saben lo que tienen que hacer, que se organizan, etcétera, pero en equipos así no se da. Entonces hay que estar como más acompañando al equipo, hay que estar más presente, hay que estar como más viendo que se hagan las cosas. Y eso a mí por lo menos en lo personal me resulta un poco más desgastante. Hay veces que hay que hacerlo igual, ¿ah? O sea, no, porque el equipo no tiene las capacidades, ¿ya? Pero es menos entretenido que la otra situación. O sea, no hay punto de comparación. Entonces, eso No, es claro. algo que yo diría que también cuando tú tienes como un equipo que está como en ese tipo de situaciones, también es algo que es un desafío importante para el éxito de los proyectos y que también yo siento que tampoco se le da tanta importancia, porque de nuevo, nos enfocamos como en tener el plan, la Gantt, los recursos, la gestión de riesgo, que usar la herramienta, que tener quizás como algunos procesos del proyecto bien definidos, tener bien mapeados stakeholders, o sea, es como que se cumple con el formalismo, pero en estos temas de gestión de personas, de gestión del equipo, cuesta un poco como agarrarlos o como darles esa debida importancia,
para de alguna forma ayudarte a que tu proyecto, que va a ser desafiante, tenga mayor probabilidad de éxito. Ujú. No, totalmente. Es muy importante eso, en general, la cohesión de los equipos, pero claro, también pasa que en los equipos también se producen roces, diferencias, cosas que uno tampoco puede manejar tan fácilmente en el fondo, y también que hay experiencias distintas, hay personas que son mucho más senior y que saben efectivamente lo que tienen que hacer. También, en el fondo, muchas veces las personas no saben lo que tienen que hacer cuando están partiendo o tienen menos experiencia o pasan de repente situaciones complejas en los proyectos que igual dejan un poco como asombrados, ¿cierto? Como, y un poco paralizados. Eso yo también lo he visto. ¿Sabes qué? Otra cosa de las haciendo referencia con todas las cosas que han mencionado, otra cosa que yo también he visto, eh, es que muchas veces, como tú decías, vienen los stakeholders y te cambian a lo mejor algunas cosas, o el gerente ve el resultado, le gusta y quiere meter más cosas, etcétera. Pasa muchas veces que hay mucha preocupación, hay un producto nuevo y hay mucha preocupación de lo que va a ver el cliente. Pero empiezan a quedar los procesos en el fondo como de las áreas operativas probablemente, se empieza a sacrificar el alcance de los procesos de las áreas operativas para de alguna manera brindarle al cliente para que el cliente vea lo mejor. Y eso de alguna manera genera que las áreas operativas estén desconformes o cuando sepan que viene un proyecto nuevo, saben que probablemente les prometen muchas cosas y les terminan cumpliendo muy poquitas. Y por eso también el equipo de gestión del cambio, el equipo de procesos también se queda de repente con alguna recepción a lo mejor un poco ingrata, porque saben que ya están modelando un proceso nuevo, pero que probablemente no va a ser como lo están dibujando, sino que va a quedar con mucha más manualidad. Eso yo también he visto en el fondo que se sacrifica mucho las áreas operativas. Como el enano También adentro lo he del visto, cajero ¿ah? automático, ¿eh? Como, Sí, sí, con esa no sé si lo escuché como con esa misma analogía que tú, pero yo lo había visto como con temas de, no sé, decir como una solución hecha con fósforo, con palitos de palito de fósforo, palitos fósforo. de helado. Sí, 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 también. pero fíjate que ahí yo creo que también depende, pero sí estoy de acuerdo, o sea, creo que lo importante es que si tú le prometes algo al cliente, el proceso que tú tengas por detrás te pueda garantizar y dar esa consistencia en el resultado para el cliente, de cara al cliente. Ahora, si es con manualidad o automatización, ya es otra conversación, es otra historia. Probablemente, claro, o sea, vas a tener que partir con algún grado de manualidad, si tienes plazos Sí. muy ajustados, sí. O sea, si estás priorizando, de nuevo, si estás priorizando la experiencia del cliente o que el cliente perciba algo que funciona o que brille, que sea así como wow, claro, o sea, y estás con tiempos muy acotados, sin duda. O sea, sin duda te va a quedar un proceso que es manual. Ahora, lo importante es que ese proceso manual, yo te diría, esté muy bien definido, muy bien documentado, que esté estandarizado, que le hayan eliminado todas las ineficiencias posibles, o sea, que la gente entienda cómo hacerlo, volviendo a la parte de comunicación. Ujú. Eso tienes que tenerlo sí o sí. Y después trabajar en automatizarlo, si no va a haber, no es problema. Probablemente ya cuando lo Sí. automatices vas a tener también un mejor entendimiento de lo que necesita el cliente y vas a poder quizás hacerlo de una forma más eficiente, más limpia, vas a tenerlo ya más validado y probado. Pero sí es un tema. Ahora, claro, he visto casos O el tema es que que se ni queda para siquiera, siempre, sí. Como claro, claro, que te dicen, no, está una solución provisoria transitoria. y, claro, O transitoria empieza a crecer es el un número de interacciones del cliente y operaciones, en el fondo no da abasto porque podían soportar el proceso manual, pero durante la marcha blanca, durante un periodo acotado, pero cuando se queda definitivo, ahí vienen los problemas, digamos. Claro. Y ahí lo importante es, de nuevo volviendo como a uno de los temas que tocamos antes, es tener claros esos indicadores, ¿ah? O sea, ahí tienes que entender bien cómo vas a estar monitoreando, cómo vas a hacer proceso, cómo qué capacidad va a requerir para poder manejarlo bien, cuál es la expectativa del cliente. Entonces, ahí es como que también así como en temas ya más técnicos quizás, o sea, todas esas Ujú. herramientas de Lean, del Takt Time y los Lead Time, etcétera, todo eso ahí como que aplicado de libro, o sea, la planillita y como mismo te dicen esta metodología, ir jugando y sensibilizando, porque la herramienta o esas calculadoras te dan una pauta, pero tú tienes que contrastarlo con la realidad.
y en base a los datos empíricos, a la información que tú vayas obteniendo de cómo realmente funciona, ahí empezar a ajustar y sensibilizar. Mm. Diego, y pensando en como en recetas, si es que existe alguna, pero no sé, ¿cómo poder evitar estos errores? Con la información que hoy día manejas, con todos estos proyectos, estos 15 años de experiencia, ¿cómo evitar estos errores? Bueno, a ver, como ordenando en orden de ideas, yo diría que Ujú. en la parte de persona, todo lo que hablamos como de construcción de equipo, es algo que uno tiene que hacer sí o sí. O sea, independiente, obviamente, si tú estás en un rol de gerente del proyecto, si tienes como más responsabilidad, debieras invertir tiempo en eso. O sea, debieras preocuparte de, no sé, tener uno a uno con las personas. Viste que en la época que estábamos Ujú. virtual era como que catch up uno a uno con tu jefe, así, semanal, no sé. Pero deberías tenerlo, deberías tenerlo. O sea, con otros miembros importantes del equipo, tener tus catch-ups o tomarte cafecito, juntarte de vez en cuando, conocerte un poco más, tener como esos espacios quizás como más informales. A veces hacen actividades de team building, o talleres, Ujú. etcétera. Son súper buenos, me gustan, pero creo que lo que es importante es que tengan como algún sentido, algún propósito más allá de simplemente pasarlo Sí. bien o hacer como, tener como algún gran relajo. Hay veces que también se necesita eso, o sea, cuando estáis como terminaste una fase crítica del proyecto, a lo mejor necesitas como ahí liberarte un poco. Exacto. Pero pensando en las fases previas, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta y que te diría que volviendo a esta historia como de los equipos exitosos, equipos de alto desempeño, una de las cosas que hicimos que nos encantó y que a mí me gusta hacerlo en todos los proyectos es decir cuáles van a ser las reglas del juego. ¿Cómo queremos funcionar como equipo? Yo Ujú. quiero, por ejemplo, queremos tener estos valores, estas reglas, estos comportamientos. Queremos, por ejemplo, vamos a estar trabajando todos como a la misma hora. Hay gente que va a estar trabajando a horas distintas. ¿Cómo vamos a hacer para comunicarnos con ellos? O sea, yo, por ejemplo, en algunos proyectos trabajaba con equipos que estábamos con diferencias de hora importantes al otro lado del mundo. Entonces, para hacerlo de forma eficiente y para no para tampoco, digamos, quedar como muy cansado con este tema de diferencia horaria, por ejemplo, teníamos como reuniones prefijadas en los horarios que más nos acomodaban. Entonces, Ujú. así todos los temas se trabajaban en esa hora, lo que teníamos que ver síncrono se trabajaba en esa hora. Entonces, así estaba como, era todo preacordado, era como, ¿te funciona hasta ahora? Sí, no funciona hasta ahora, ya, listo, cerrado. Y los otros temas se trabajaban asíncrono, pero porque ya teníamos muy claro el entendimiento de cuáles eran los inputs y los outputs de Ujú. cada uno. Entonces, con eso estaba perfecto. Estaba perfecto. Otro tema, por ejemplo, también era que en estos equipos, en temas de reglas o pautas de comportamiento, había una como, por ejemplo, una máxima que sacamos que a mí me encantaba, que era, decíamos, la voy a decir en inglés y después la explico en español, porque Ya. era agree to disagree, but commit. Entonces estamos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo, pero a lo que decidamos tenemos que todos comprometernos. Ya. Era así de Ujú. fuerte. Entonces, porque está bien, porque así que era lo que pasaba. Entonces, por ejemplo, se plantea algún tema difícil y todos los que no estaban de acuerdo levantan la mano. Es que no me gusta esto, es que no sé qué, es que no sé qué, es que no sé qué. Ya, perfecto. Entonces, así tú incorporabas la perspectiva de todas las personas y tenías claro Ujú. qué era dónde estaban como los puntos de atención. Y ahí se iba trabajando, se iba resolviendo y se iba pudiendo de alguna forma llegar a algún consenso. Entonces, eso que era lo que permitía, y obviamente también hay como una regla, hay otro como influencer de LinkedIn que habla como de temas de números, de porcentaje, y dice, siempre hay un 10% de haters, o de troles, Ujú. o de gente que no va a estar de acuerdo contigo. Sí. Entonces, claro, o sea, pasaba que había gente que no estaba de acuerdo, pero como estaba esta regla, como habíamos hecho todo el ejercicio, y como había habido un consenso del equipo, decían, ya, sí, está bien, me comprometo. Y a mí, yo te diría, montones de veces me pasó con ese equipo, con otro equipo, que yo no estaba de acuerdo, y yo decía, bien, Ujú. sí, mira, no estoy de acuerdo por A, B, C, pero entiendo que el consenso del equipo es este, y yo me sumo. Y hacía todo lo mejor. Y toda la gente, cuando tú tienes este tipo de ejercicio, lo más probable es que hagan todo lo mejor y que no te hagan como un sabotaje inconsciente de lo que se decidió. Que cuando pasan ese tipo de cosas, no es entretenido, no es agradable.
Pero está buena esa regla, Sí, como tener las reglas claras en el fondo en ese sentido. Creo que es un buen consejo. Diego, ¿y sí. qué lecciones importantes has aprendido en todos estos años, en estos proyectos? Mira, yo diría que en la parte de proceso, yo diría que obviamente es Ujú, súper importante poder tener como, o sea, lo hablamos largamente al principio, creo que como que tocamos el punto completo, pero no me canso de decirlo, o sea, hagamos un buen entendimiento de qué es, primero, cuál es la estrategia, a dónde queremos, a dónde nos estamos moviendo como compañía, cuáles son los procesos que te soportan esa estrategia, ese modelo operativo, como quieras llamarlo, o sea, pero ¿cómo queremos funcionar en línea con esa estrategia de la empresa? Y tengámoslo súper claro, busquemos estandarizaciones, busquemos posibilidades de simplificar procesos, o sea, a veces como que la sí. gente cree que algo complicado es mejor, no, o sea, complicado, piensa, no sé, yo uso el ejemplo como de los iPhone o de los teléfonos inteligentes en general, la Mm, interfaz tiene dos, tres botones, más muchas cosas, y está súper estandarizado y simplificado, o sea, no tiene, y si ellos pueden sacarle cosas, se las van a sacar, porque hay un trabajo por detrás para poder lograr un estándar que esté tan refinado que con esa simpleza te pueda hacer las funciones que tú necesitas. Entonces, yo creo que los procesos uno debería buscar ese tipo de cosas. ujú, Y los proyectos, si tú no haces eso, si tú no buscas, si tú no refinas bien, tú no te inviertes ese trabajo en poder entender cómo vas a querer funcionar, te va a quedar un proceso cojo, con gaps, con errores, con costos extra, con ineficiencia. Te va a quedar así, o sea, no hay que ser adivino, que no digan, pájaro mal agüero. No, es que va a ser así. Va a ujú, ser- sí. es imposible que no sea así, es imposible que no resulte de esa forma. Entonces hay que tomarse ese tiempo, hay que tener como ese ejercicio, hay que dedicarse a simplificar el proceso y después empezar a trabajar en la tecnología, pero ya teniendo lo otro claro. Porque si no, Ujú, toda esa estimación que tú hiciste del esfuerzo tecnológico es, como yo decía, ciencia ficción. O sea, no, eso no se va a cumplir, eso no va a pasar. ujú, Y te va a salir más caro y te va a tensionar aún más la relación con el resto de la organización, con los stakeholders que están arriba, que están siempre como orientados a temas de presupuesto, de tiempo, de poder como sí. decir, este es mi proyecto, yo soy el sponsor y se me alarga, o sea, no, no quiero que se me alargue, o sea, quiero decir al resto. Mi imagen personal está en juego, entonces es un tema. Entonces yo diría que es clave y hay que ponerse muy firme y explicar muy bien eso al que sea el sponsor del proyecto para que justamente no se tome la decisión poco afortunada de minimizar esta fase tan importante de los proyectos, de hacer como esta preparación. ¿Y cómo Bueno, has aplicado? ¿Mm? ¿No? Sí, dale nomás. Sí. no, sí, que te iba a comentar que hablamos del tema de la cohesión de los equipos, que también Sí, creo que es algo que uno tiene que tenerlo ahí, o sea, tampoco me canso de insistir en eso, o sea, ujú, creo que tiene el que ser project así. management cada vez más está en una línea de liderar personas, de poder como trabajar con personas, teniendo cumplido las partes Sí, básicas de tener un plan de proyecto, hacer una gestión de riesgo, controlar el presupuesto, pero eso ya ujú, como que es el desde, eso ya como que ya fue. Y es más de persona, beneficio que te da el ujú, proyecto. Creo que cada vez eso tiene como más importancia. Entonces, algo que también es algo que yo he visto y te diría que los proyectos que me ha funcionado bien, ¿ya? porque también hay proyectos que me ha tocado donde, por ejemplo, uno dice, ¿cuál es el beneficio del proyecto? Había beneficios, había, por ejemplo, ahorros importantes, pero al mismo tiempo había pérdidas importantes para la organización. Entonces, había como temas muy duros con salida de personas, cosas así. Ujú, Entonces, que es típico cuando tú estás, por ejemplo, automatizando, estás centralizando procesos, ese tipo de cosas. Eso es como que se gana en un lado, pero hay otros stakeholders que tienen una pérdida. Entonces, yo diría que ahí es súper importante como toda esa comunicación lo más abierta y honesta posible. O sea, decir como sí, o sea, esto es una realidad, estamos viéndolo, la empresa lo necesita. O sea, tiene que haber como todo ese manejo muy delicado, pero al mismo tiempo yo creo que tiene que ser sincero, que no sea algo ujú, que se minimicen esas pérdidas, no se reconozcan, porque para las personas que se ven afectadas, te lo hace como más, o sea, para ellos durísimo,
y para el resto de la organización creo que eso afecta la credibilidad tanto del proyecto como del sponsor o de otros stakeholders que estén en posiciones importantes en relación a ese proyecto y creo que eso no es sano. No, no, totalmente. Diego, ¿y cómo has aplicado estos aprendizajes en los últimos proyectos que has trabajado? Bueno, a ver, yo diría que sobre todo más la parte bueno, en procesos no he tenido tantas, no me ha tocado tanto en el último tiempo, pero sí, ¿Ya? sí mucho en algún proyecto que, por mi rol, por el rol, por roles que he tenido, no he tenido que, lamentablemente no he podido hacerlo, pero sí en algunos de los últimos, o sea, dedicamos un tiempo importante en entender bien cómo queríamos funcionar, ¿no? Cómo queríamos funcionar y tener eso como bien, bien sincerado, bien, buscamos todas las posibles eficiencias, optimizaciones al proceso, simplificaciones, etcétera, para buscar como Ujú. una consistencia y coherencia, porque al final del día lo que se quería en ese proyecto está muy relacionado a la experiencia del cliente. Entonces había que buscar que Ya. el proceso funcionara lo más parecido posible, siempre. Ujú. Entonces, sí es algo que me resultó bien, que se lo expliqué. Ahí tuve la suerte de que no tuve que de alguna forma desafiar a la autoridad para poder lograr convencerlos con eso. En otros proyectos, mira, lo que yo he recomendado también decir que este tema como de rol y responsabilidad, de rayar la cancha, de darle al equipo el espacio como para poder fijar este tipo de pauta, también es algo que yo he incentivado a todos los equipos de proyecto que he estado, justamente porque sé que funciona Ujú. bien, que he visto la diferencia que te hace a la hora de trabajar. Ahora, si tuviera, por ejemplo, si viera alguien que está como en una situación medio similar a esto, sobre todo con la parte de proceso, es, o sea, es complicado, ¿ah? O sea, tú normalmente, ¿qué pasa? Llegas y el proyecto, como tú bien decías, sobre todo en las empresas más grandes, tiene una inercia tremenda, o sea, es como tratar de mover un barco y tú empujarlo así a pulso. Entonces, si tú vas solo, te va a costar mucho mover el barco, te va a costar mucho poder Sí. lograr cambiar la dirección. Entonces, ahí lo que yo recomiendo es buscar aliados, es buscar gente que de alguna forma entendiendo bien cuáles son sus motivaciones, sus intereses, qué es lo que para ellos es importante, llegar a este tipo de personas y con ellos ver cómo poder, por ejemplo, volviendo al caso típico de la parte de los procesos, que es lo que hablamos, o Ujú. sea, decirle, mira, o sea, si no, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar A, B, C. Si no hacemos esto, si no hacemos X, vamos a conseguir Y, y todo esta como sentido de urgencia, que más bien es como un sentido de ansiedad, no es realmente un sentido de urgencia, efectivamente nos va a salir caro. Entonces, más bien, seamos fríos, pensemos bien, tengamos un buen plan. Tener un buen plan significa entender bien qué queremos hacer, dibujemos bien cómo nos imaginamos que vamos a funcionar en el futuro, cuál es el proceso que queremos hacer, El veamos que to ese be. proceso esté limpio, claro, el famoso to be, que el to be esté limpio, que no tenga grasa, que no Ujú. tenga tareas innecesarias, que esté como lo más armonizado dentro de la empresa, si es un proceso que sirve para varias áreas, tratemos de lograr un estándar que se use en todas esas áreas, o sea, hacer como todo ese cuestionamiento, que hay que verlo también, obviamente, depende de la cultura de la empresa. O sea, hay empresas que Sí. tú te puedes poner más top-down, más pesado, más decir como ya, esto es, va a tener algunos costos. Hay otras empresas donde tú tienes que no sé, o sea, tienes como muchos stakeholders repartidos y la empresa es como hay mucho poder local quizá, entonces ahí tienes que hacer algo como más colaborativo, de con ellos convencerlos, moverlos, va a depender mucho, o sea, depende mucho, pero sí creo que es importante lograr ese to be lo más consensuado y lo más simplificado posible y ahí entrar como a implementar. Y eso te requiere aliados, requiere capital político, requiere manejo y yo te diría, o sea, esencial hacerlo. O sea, yo lo haría sí o sí, porque si no, Ujú. está claro que el proyecto te va a salir mucho más caro, mucho más doloroso, mucho más costoso y todo ese sentido de urgencia al final del día no va a ser miopía cortoplacista. Ujú. No, totalmente. Sí, yo creo que la co-creación de los procesos to be o los rediseños, digamos, tiene que ser con los usuarios, no con la jefatura. Estoy convencida de eso, digamos. No quiero menospreciar a las jefaturas ni nada, pero como lo habíamos conversado antes, el que
ejecuta el proceso es el que más sabe en la mayoría de las veces. Hay muchos jefes que pasaron de ser los usuarios que ejecutaban el proceso a ser jefes, que también lo conocen mucho, ¿cierto? Pero también el que lo ejecuta es con quien principalmente hay que ir. Acá, Diego, preguntarte un poco como, hemos hablado un poco de lecciones aprendidas, por otro lado de mejores prácticas, ¿cierto? Con el involucramiento de los stakeholders, definir bien el propósito, el to be. ¿Hay alguna otra mejor práctica que se nos esté quedando en el tintero que quizás no hayamos mencionado? Estoy Mira, tratando yo te diría de que recopilar. sí, sí. Yo te diría que quizá en temas de gestión del cambio, que es otra área que uno, ahí podemos estar hablando también horas, o sea, yo creo que ahí también, o sea, es importante asesorarse con la gente que sabe, ¿ah? O sea, poder tener como todo este manejo comunicacional bueno, que le llegue a la gente, pero que tenga sustancia, porque a veces me ha pasado Ujú, que he visto que se hace como algo, que quizás voy a abusar de la palabra, como marquetero en el mal sentido, que se ve bonito, pero le falta contenido, le falta fondo. Entonces, todas estas acciones de gestión del cambio tienen que ser, o sea, yo, al menos yo, o lo que a mí me parece que funciona, tienen que ser como sentirse honestas, sinceras. Es mucho, la gente que trabaja en marketing está muy relacionada con eso, ¿ah? Como con el tema de tener marcas que sean creíbles por los consumidores. Al final del día esto es reparecido, o sea, pero al interior de la ujú. empresa. Al interior de la empresa, o sea, todos estos proyectos al final del día son como cosas que uno está tratando de vender o instalar en la organización. Entonces creo que ahí también es importante asesorarse con gente que lo entienda bien, que te dé como buena, que logre llegarle o que te ayude a estructurar un mensaje que le llegue al usuario final, que sea algo que ellos perciban de valor, que entiendan como la racionalidad del cambio, de por qué es tan necesario, porque eso es lo que va a permitir que el cambio permanezca y quede, y que va a hacer que los beneficios realmente los capture la organización. Si no, volvemos a lo que tú decías, como que se hace el proyecto, el delivery, pero te queda ahí. Entonces, no pasa Claro. nada. Y siguen haciendo cualquier proceso, se saltan como el proceso que estaba definido, o sea, te vas a encontrar Sí. con todo ese tipo de situaciones. Entonces, creo que es una arista también que es como que hay que darle la importancia en línea con poder ejecutar el proceso que se definió, conseguir esa consistencia en la ejecución y poder también ir alineado a la estrategia o al objetivo que tú estás buscando con este proyecto. Ujú. ¿Qué recursos, libros, herramientas, metodologías recomendarías a la audiencia? Mira, de los temas que he hablado, hay dos autores que me Ujú. gustan mucho. Bueno, después de ¿Ya? procesos vamos a tener que buscar otros, pero yo diría que en la parte de gestión de proyectos y hablar como mucho este tema de los equipos, del propósito, de los beneficios del proyecto, de esta parte como más soft, hay un ex director del PMI, del Project Management Institute, que se llama Antonio Nieto Rodríguez, y él ¿Ya? ha publicado varios libros, tiene podcasts, tiene cursos, tiene recursos muchísimos, o sea, en cantidad, muy variado. Y a mí me gusta porque, ¿sabes qué? Me parece que es simple, que es como, Ujú. él habla que esto es como gestión de proyectos para gente que no sabe gestión de proyectos. O sea, Ya. está como muy orientado ya como hacia más cuando tú estás como con roles más de ejecutivos, con más posiciones de liderazgo dentro de la empresa. Él va muy en esa línea. Y me gusta mucho porque, claro, él habla de que estos son como los básicos, los D de la parte del triangulito clásico de alcance, costo, Ujú. tiempo. Te abre te abre el mundo y es como que te lo puedes leer así rápido. Hay un libro ahí Ya. en Harvard Business Review, bastante interesante, muy de lectura simple, además de todos estos otros contenidos que está. Y en la parte de liderazgo y también medio relacionado con la gestión del cambio, hay otro Ujú. autor que está también en Harvard, que se llama Ronald Heifetz, creo que es el apellido, y que ¿Ya? él habla mucho de un liderazgo que es sin romanticismo, que está más orientado a tener como estas conversaciones difíciles,
a defraudar las expectativas del otro, que ahí volvemos al tema no te quiero decir que nos vamos a demorar más, no te quiero decir que te va a salir más caro, porque de alguna forma es defraudar las expectativas de tu stakeholder que está más arriba. Entonces, esas son conversaciones Claramente. muy duras, son conversaciones muy difíciles. Y él habla mucho de eso y de que el liderazgo está más basado en eso que en este como típico líder carismático que los convence a todos, que es encantador, que... No, él dice, puede ser que el carisma ayude en algunas situaciones, pero realmente el liderazgo al final del día es como de ver de qué madera estás hecho, de cómo tienes la Ujú. capacidad de enfrentar estas situaciones difíciles. Entonces, ellos dos a mí me gustan harto, los trato como de vivir siempre que puedo, de llevar como todos esos conceptos que he visto en la práctica en la gestión de proyectos y también, digamos, en la vida profesional, incluso en tu vida personal, creo que sobre todo la parte del liderazgo es algo que Ujú. te ayuda, cómo tú te plantas frente a la vida. Muy interesante, Diego. No conocía a los autores, así que los voy a buscar. Me parece muy buen, como muy buenas herramientas, digamos. Y Diego, un poco preguntarte, ¿cómo crees que la gestión de proyectos puede evolucionar, cierto, para mejorar mejor los fracasos que vemos y que nos toca en el día a día en los proyectos? Yo creo que es más pasar como de este paradigma del project manager como alguien tan técnico a Ujú. alguien que tenga, o sea, que pueda combinar, tener este entendimiento de los temas duros, de quizás tener quizás a veces dominio en el tema específico del proyecto, que creo que es algo que está un poco sobrevalorado en algunos proyectos, a pasar a alguien que sea más bien un articulador de personas, un articulador de temas políticos dentro de la organización en la que tú te mueves, de que sea capaz de como de liderar este cambio, de llevarlo, de movilizar a los equipos, que tenga como esas capacidades para justamente poder subsanar los problemas que son de personas y que también tenga como esa sensibilidad para que cuando venga el experto en procesos y le levante alguna, o le explique los impactos de no revisar bien el proceso, claro, lo entienda y él te abogue, él te ayude, él lo empuje, él vaya a pelearse con el steering committee, él vaya a Ujú. prestarte capital político, a prestarte ropa en buen chileno, él vaya a estar ahí y él justamente movilice y cambie la planificación y diga, no, tenemos que hacer esto. Nuestra estrategia por ejemplo, estamos con un proyecto que es para lograr eficiencia. O sea, si no estandarizan los procesos, no pueden llegar y calcar y asumir que la tecnología te va a resolver todo. O sea, eso es como lo que Claramente. decía, lo que decía Bill Gates. Si automatizamos algo ineficiente, lo único que estamos haciendo es magnificar esa ineficiencia. Te va a quedar, por mucho que Ujú. ejecutes rápido algo, que tengas la capacidad de ejecutar sin intervención humana una tarea, esa tarea no le sirve a nadie. ¿Para qué la estás haciendo? Exacto. De hecho, estás No tiene invirtiendo en sentido. eso, es peor, sí, no, totalmente. Es una No. locura, es una locura. Entonces yo creo que para allá va un poco como la Ujú, línea de cómo sigue la gestión de proyectos a futuro. ujú. No, interesante reflexión, Diego. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y hoy día hablemos de Diego y tu visión a futuro. Cuéntanos un poco qué proyectos te gustaría o te motivan, ¿cierto?, trabajar en el futuro. Mira, uno de los temas, y ahí volviendo quizá a la parte como llama más de excelencia operacional y de proceso, uno de los Ujú. temas que he visto en el último tiempo y que me ha encantado es la minería de procesos, que ahora ya yo diría que ya está pasando a ser como casi que pasar de ser de process mining a ser process intelligence o inteligencia de proceso. ¿Y qué es lo Ujú. que, qué es lo que estas tecnologías son como, es como ir al doctor y que te saquen una radiografía o un escáner? Entonces son sistemas que pueden hacer una radiografía o un escáner del funcionamiento de la empresa, de proceso, en base Ujú. a datos que haya en los sistemas, en las aplicaciones. Entonces, obviamente, hay todo un modelo de Big Data por detrás, modelos analíticos para poder reconstruir los procesos en base a estos registros de eventos. Y en el hoy yo creo que, en el hoy y en el futuro inmediato, o sea, creo que cada vez esto va a ir como más fuerte a complementar los temas de excelencia operacional, porque en el hoy prácticamente ya no hay empresas que no estén basadas en sistemas de información. Todas las empresas tienen sistemas de información. Entonces,
esto qué es lo que te permite, entre otras cosas. O sea, cuando tú haces estos proyectos de mejora continua, de excelencia operacional, siempre hay un esfuerzo importante en poder levantar información y en que esa información sea creíble, sea buena. O sea, hay proyectos de Six Sigma que se te caen porque no hay datos y terminas dejando el proyecto en como, veamos en tener un sistema para poder tener información Ujú. confiable. Y te quedas en decir como ya estandaricemos el proceso, hagamos quizá un panel de gestión, o sea, te quedas como en algunos temas más quizás como correctivos o mitigantes para poder apoyar los esfuerzos de mejora, pero cuando tú pasas a tener algo que te dice lo que está en los datos, o sea, es como es una verdad mucho más difícil de negar. No te va a pasar lo que pasa cuando tú levantas un proceso que la gente te dice una cosa, tú ves otra cosa, al ir a observar a alguien va y después lo contrastas con los Ujú. datos y es otra verdad. Con este tipo de tecnologías es mucho más difícil evitar eso, porque te levanta todo, todos los datos que hay. Y ya estas tecnologías están tan avanzadas que incluso hay como facilidades tipo ChatGPT generativo, que tú le dices, ¿Ya? cuéntame dónde está la ineficiencia en este proceso. Y te dice, mira, en este proceso hay una variante que pasa el 28% de las veces en todo lo que hemos observado en el último tiempo, y esa variante se te está generando tres actividades adicionales que te implican un tiempo de ciclo adicional en promedio de 10 días. Entonces tendrías que Qué ver cómo interesante. no llegar a eso. O sea, llegan Ujú. a eso, ya está a ese nivel de Mira, avanzar la ya. tecnología que es una locura. Entonces es muy entretenido porque por lo menos para mí es algo que lo encuentro entretenido porque tiene como toda esta parte de tecnología, de datos, de poder hacer análisis, de poder ver resultados de forma mucho más rápida, porque también tú monitoreas, te generas como tus paneles de control y vas haciendo del DMAIC, del Six Sigma, vas haciendo la C con un reporte instantáneo, o sea, en tiempo real. Imagínate, o sea, llegar a ese nivel es como, para cualquiera que le gusta todo trabajar de esta forma, yo encuentro que lo tiene como, está como todo ahí listo. Entonces, tu Ujú. esfuerzo es más bien, se pasa de nuevo a temas de personas, a que se vayan, a que se ejecuten los cambios, a que los cambios se sustenten, a tener tu modelo de governance que permita que la organización adopte esta tecnología, que lo meta Ujú. en su toolkit o en su caja de herramientas de excelencia operacional, que tenga que estar responsable a cargo, que estén los dueños de proceso mapeados. Entonces, es como que se te pasa, el desafío se te va en eso y te elimina, te automatiza o te elimina las otras partes de la excelencia operacional que a veces son como un poco más desgastantes. Así que es algo que es entretenido y me encantaría poder seguir trabajando en eso. No, interesante. O sea, yo he visto solo demos, no he visto ninguna implementación de Process Mining, pero lo encuentro muy interesante. Creo sí que al menos justo donde yo estaba y lo vi, faltaba un poco de madurez y tener bien claro las interconexiones, pero es verdad que hoy día las empresas tienen muchos más sistemas de información disponibles, pero también todavía hay harta manualidad que se soporta y ahí se puede hacer más complejo, pero uno puede partir con ejemplos más simples a lo mejor. Así que encuentro muy Claro. interesante, Diego, eso. Creo que podríamos hacer otro episodio para hablar de eso. Feliz. Diego, sí, estamos finalizando el capítulo de hoy. Te quiero agradecer por todo el conocimiento y la experiencia que nos compartiste hoy día. Creo que fue una conversación muy interesante y muy amena. Espero que les sea de utilidad a las personas que nos van a escuchar. Si les gusta este episodio, compartan, sigan nuestro podcast, ¿cierto? Y Diego, creo que podemos grabar otro episodio para hablar más de procesos. Creo que hay historias muy sabrosas que podemos comentar. Sí, muchas gracias, Diego, Sí. por estar aquí hoy día. No, gracias a ti, Lucía, por la oportunidad. Fue súper entretenido y sin duda tenemos todavía temas de sobra para poder conversar por lo visto. Así que ahí veremos si hay otra oportunidad y feliz de poder acompañarte en este podcast. Chao, chao. Chao, que estés muy bien.